hablar con él y no hemos podido comunicarnos. En realidad hablamos 1 minuto y medio, exactamente, porque se cortó la comunicación por una cuestión de que el diputado estaba en tránsito viajando por una autopista. Por eso decidimos coordinar esta entrevista para hoy. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al diputado provincial de Juntos por el Cambio, Adrián Urrelli. Hola Adrián, ¿cómo estás? Vero Sarasola te saluda. ¿Qué tal, Vero? Gracias por el llamado. Disculpas del otro día, pero la verdad no lo podía manejar. No pasa nada, son cosas que suceden, prefiero que me digas eso y no que no me atiendas como acaba de hacer otro funcionario. Que ya lo acabamos de decir al aire. Adrián, estábamos charlando el viernes. Una de las primeras cosas que empezamos a charlar fue porque yo te pregunté cómo venían las sesiones en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que es un año electoral y generalmente lo que sucede es que se sesiona poco. O me decías vos, lo que se sesiona tiene que ver con precisamente este año electoral. Habíamos quedado en eso. ¿Cómo vienen sesionando? Y me habías empezado a hablar de la votación que se hizo con respecto a este proyecto de sindicalización de los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones. Sí, a ver, lo que yo creo es que en años como este, si bien la verdad que tenemos un ritmo, o veníamos teniendo un ritmo de trabajo sostenido, se dan ciertas controversias, hay cuestiones que son más difíciles de resolver, porque en muchos casos, yo creo que en este momento está pasando, hay como te ponía de ejemplo el viernes, hay proyectos que por ahí no tienen tanto que ver con soluciones, sino con mensajes políticos, y es más difícil llegar a un acuerdo. Lo que sí se labura es en comisiones, pero sí, efectivamente hay una cuestión que está relacionada a años electorales, no sé si con la productividad, pero sí con la frecuencia de las sesiones. Por eso fue el voto negativo del espacio de Juntos por el Cambio a este proyecto que presentó Omar Plaini con respecto a la regularización de los trabajadores de las aplicaciones. Mirá, nosotros, como siempre tomamos el proyecto, esto no llegó al recinto, no se llegó a tratar al recinto, esto quedó en el marco de las comisiones y no hubo acuerdo desde ahí. La verdad que por la valoración que hacíamos y después de haber hablado con los interesados, con los repartidores, con las empresas, con los usuarios, con todo el mundo, no era un proyecto que estuviera resolviendo el problema de nadie más que de una sindicalización de una actividad que no estaba regulada. Me parece que eso no es oportuno para generar un marco donde tenían problemas los trabajadores, las empresas, en definitiva no terminar teniendo problemas los usuarios. Sí, por ahí no era. Ahora me parece que las necesidades que tienen las y los bonaerenses ahora pasan por otro lado. No digo que ese tema no sea importante, ¿no? A ver, lo definirán los trabajadores de las aplicaciones, me parece. Sí, esto tenía que ver con generar un registro. Evidentemente lo que hay que buscar es, como en muchas otras actividades, cuál es el encuadramiento moderno que tiene que ver con esta época, y sí resuelve un tema que tenga que ver con los trabajadores, habrá que atenderlo. Pero a mí me da la impresión que esto, no tengo la certeza de que esto, el único ánimo que tenía era poder encuadrar dentro de un gremio a los trabajadores, y esto no había manera de que fuera así. Y por otro lado, como vos decís, teniendo tantos temas para discutir respecto de los bonaerenses, por ahí es un poco contradictorio. ¿Y cómo ves la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires con respecto a lo que está sucediendo? No solamente en la provincia de Buenos Aires, en toda la República Argentina, porque viste que hay o por lo menos desde mi humilde opinión, desde mi humilde lugar, como una diferenciación entre el gobierno nacional y lo que hace la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que están así? Ya, yo veo grandes déficits en la provincia, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Creo que hoy tenemos un territorio que donde vayas, al distrito que vayas, más cercano, más lejano, incluso donde uno tiene la idea de que te estás encontrando con los pueblitos como era de antes del interior, y cada uno en su modalidad está sufriendo estos problemas de inseguridad. Es muy grave. Creo que esto tiene que ver, mira, de alguna manera con esto que vos nombrás de nación, provincia, con una falta de coordinación entre lo que quiere la provincia, lo que quiere la nación, y después, por otro lado, como una cuestión que atraviesa toda la gestión de Kicillof, que es una alta dogmatización, una politización de cuestiones que no tienen que ver con la política ni con los dogmas.
Yo creo que en términos de seguridad hay que proveerle de seguridad a los vecinos, que las víctimas son los vecinos, y te encontrás en muchísimos lugares donde el tratamiento de víctimas se lo dan a quienes hoy cometen los crímenes. Hay una cuestión ahí ideológica que está forzada y que está muy metido, como también nos pasa en educación, como nos pasa en salud. La verdad yo creo que es una gestión que por más que se esfuercen en un sentido, yo creo que equivocado, y no es una buena gestión. Adrián, y dentro del espacio, bueno, porque lo que sucede en el gobierno nacional, que por ahí se visibiliza más porque son gestión de gobierno, de políticas públicas, precisamente son gobierno, o sea, deberían estar más gestionando, esa es mi humilde opinión, pero desde el espacio de dentro de Juntos por el Cambio también se avisora una interna que, bueno, ahora se bajó de la interna María Eugenia Vidal, pero están Larreta y Patricia Bullrich compitiendo cabeza a cabeza por, bueno, ahora con el triunfo de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, con la posibilidad de que Martín Lustó gane Capital Federal, y en la provincia de Buenos Aires, que es nuestra métier, sobre todo porque estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se avisora la interna dentro del espacio de Juntos por el Cambio, con Grindetti por un lado, Ritondo, Santilli? Mira, yo primero ahí en la descripción que es exacta de la situación actual, lo que tengo para mí es que esto es lógica, son razonables las internas. Creo que las pasos van a terminar de acomodar quiénes van a ser los candidatos para las generales de cada uno de los espacios, y que todo esto es legítimo. ¿Cómo va a terminar quedando? Por las mediciones y por ahí por las ganas porque también hay un sesgo de observadores en la opinión, pero yo creo que la interna, y por lo menos que vamos viendo, está Patricia hoy en una posición más ventajosa respecto de Rodríguez Larreta. En la ciudad también por las encuestas y por el comentario de la calle, el que está mejor posicionado es Jorge Macri, y en la provincia tenés una situación donde todavía no se ha definido quién es el candidato de Patricia, donde seguramente va a enfrentar a quien ya hoy es candidato, que es el Colo Santilli. Lo que sí creo que de todas estas internas, de todas estas pasos, vamos a terminar después de ese momento todos juntos trabajando, buscando lo mejor, y que eso es compartido, cuál es el mejor proyecto para poder sacar adelante el país. Me parece que es momento de hacer un esfuerzo importante de todos los que somos dirigentes, de poder dejar las discusiones en el marco de las pasos, ¿no? Poder mostrar que hay un espacio que está cohesionado, que está unido, que está laburando, porque muchas veces afloran un poquito más las internas, las discusiones propias y personales, que cuáles son los planes que uno tiene o que tienen los candidatos para sacar adelante cada uno de los distritos. Bueno, vos sabés que es algo que yo vivo diciendo no, pero desde que volvimos al aire con este ciclo, que pretendo hacer desde este espacio de que nos da la radio para charlar con candidatos, candidatas, con funcionarios. Yo digo que tanto el oficialismo como la oposición también es gestión de gobierno, porque tienen Juntos por el Cambio, tiene gobernadores, tiene diputados, tiene senadores, tiene intendentes, tiene consejeros escolares, concejales. Entonces creo que es el momento de que de los dos espacios por ahí bajen un poco los decibeles, y por lo menos yo pretendo ponerlos al aire contándome las propuestas, porque quiero que mis oyentes, los oyentes de Radio Capital, lo que más escuchen son las propuestas de gestión de gobierno, porque estamos hablando de una elección que va a definir los próximos 4 años de destino de la República Argentina, por ende de los 47 millones de habitantes. Así es, y yo te agrego algo de lo cual yo soy muy crítico, y acá tal vez una diferencia respecto a lo que vos decías. Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de ser el Ejecutivo, tiene una responsabilidad mayor. Ahora, en tanto en cuanto la oposición se vaya a constituir en algún momento en el Ejecutivo, tiene que presentar sus propuestas, y por supuesto estar para acompañar sobre todo estos ciclos y estos momentos que son realmente dramáticos en muchísimas cuestiones. Yo lo estoy acompañando a Néstor Grindetti, que es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al espacio de Patricia Bullrich, y estamos laburando en una cantidad de propuestas que creemos que pueden servir para la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que pueden transformar y volver a poner a la provincia
lo que la sensación que yo siempre tengo es que tenemos que, es una frase que si nosotros hacemos más ruido peleándonos que cuando estamos hablando de la solución, estamos haciendo algo mal, porque nuestro laburo es de servidor público y tenemos que estar para arreglar los problemas, no para la discusión, o para la discusión después. Sí, vos sabés que es una de las críticas que yo le hago al espacio del Frente de Todos, ¿no? Una interna tan abierta haciendo gestión de gobierno. Es algo que a mí, en lo personal, digo, a ver, son gestión, tienen que estar ya que están gobernando y haciendo campaña, que diriman las internas un poco más adentro, que es algo que yo veo que el espacio de Juntos por el Cambio es más ordenado a la hora que todos sabemos la interna que también sucede dentro de tu espacio, pero son como más ordenados a la hora de sesionar y no tantas disputas personales, ¿no? Y sobre todo mediáticas. Sí, yo, mira, creo, de vuelta, y por ahí lo reformulo, creo que nuestra primer obligación es ocuparnos de las cuestiones por las cuales nos hemos metido, porque nos hemos metido cada uno de nosotros a trabajar en esto, no es que nos han obligado, y del cual tenemos nosotros una responsabilidad. Analógicamente, el oficialismo, el gobierno nacional, hoy no puede poner en primer lugar una disputa entre funcionarios o una disputa de funcionarios, no le puede dedicar a la gente. Tenemos que estar todos orientados a resolver los pelotas y después ver cómo son las disputas. Pero yo veo mucha mezquindad, mucho egoísmo, mucho pensar primero en la propia, y creo que eso además a la gente que le está pasando mal le hace peor todavía. ¿Y cómo ves la gestión de Alberto Fernández? Hoy estuvo haciendo algunas críticas con respecto al espacio que vos integrás. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo la verdad que tengo la sensación desde el principio, desde la gestión de la pandemia, que se toman de vuelta estas decisiones ideologizadas. Acordate lo que fue, pero ya empezando desde ahí, todos los problemas que hubo con las vacunas, la elección de las vacunas rusas, a partir de ahí, la verdad que hubo una pésima administración. Ni siquiera es liderar un cambio, ni siquiera es cambiar los paradigmas, fue ni siquiera administrar bien los recursos, tan es así que se dilapidaron en lo económico las reservas. Hoy tenemos una inflación galopante, no se genera riqueza, lo único que se hace es ampliar cada vez la cantidad de cheques que paga el Estado, y esto cada vez nos empobrece más. Yo la verdad que soy muy crítico, y creo que desde el día que decidió no presentarse a la reelección, como si ese día hubiera renunciado a la presidencia, ¿no? Y lo vemos en cuestiones simbólicas y con un gobierno que no tiene ningún rumbo. ¿Pero te parece renunciar a la presidencia faltando tampoco para las elecciones? ¿No es mejor la continuidad democrática de un presidente que nos guste o no, te guste o no, me guste a mí o no, eligió la mayoría de la gente? No, yo lo que digo, perdón, por ahí me expresé mal, es que a partir de que renunció a la posibilidad de ser reelecto, dejó de ocuparse de las cuestiones que son de su dominio. Sí. Digo, el presidente tiene cierta responsabilidad. Bueno, a partir de ese día parece que puso todo en piloto automático, que largó, y que pareciera que hubiera renunciado a la presidencia. No, yo creo que tiene que concluir su mandato, creo que tiene que hacer un enorme esfuerzo por corregir todos los desvíos económicos, los desvíos sociales, y que se tienen que dedicar a eso. Digo, más que estar pensando quién elige, quién es el candidato, por dónde va a pasar, me parece que pasa por ahí. No, perdón si me expresé mal. No, por ahí te entendí mal yo, no es que vos te hayas expresado mal. Adrián, el viernes se van a dar a conocer los datos de la inflación. ¿Viste la polémica que hubo la semana pasada? Que primero sí, que segundo no, que iban a darlos, que no por la veda electoral, cosa que yo dije al aire, no entiendo por qué no vas a dar a conocer los datos de la inflación, que nada tienen que ver con lo electoral. O sea, con la veda electoral, digamos. La veda electoral es para, vos no podés entrevistar candidatos, los candidatos no pueden salir a pedir el voto de la gente, pero nada tiene que ver con los números del INDEC, que al final Marcos Labaña volvió para atrás con el INDEC, y sí se van a dar a conocer los números de la inflación del mes de abril, que estimamos van a ser bastante parecidos a los del mes de marzo. ¿Crees que esto va a cambiar en algún sentido las elecciones que se van a realizar el domingo próximo en 5 de nuestras provincias? Yo primero me llamó mucho la atención esta ida y venida, sobre todo yo la verdad que tengo de Labaña el concepto más alto en función de las cuestiones técnicas. Me parecía muy raro, pero aparte es un tipo que ha sido muy transparente. Después me parece una subestimación
la verdad el votante no necesita que le digan, no lo dejan de decir, de cuánto es la inflación. La inflación le están bajando el salario, el bolsillo, y porque lo anuncien, un número que termina siendo una fracción de lo concreto, que tipo, el mes pasado compraba 3 sachets de leche y este mes compra 2. Así que me parece o de una gran ingenuidad o de una gran crueldad, pero lo que hay que resolver no es cuando lo dicen, sino que tienen que resolver de raíz cómo está la inflación. Por otro lado, me parecía demasiado burdo la herramienta de decir no lo decimos porque está parado en la hora electoral, que es una locura tirada de los pelos, pero bueno, por suerte lo revirtieron y tengo la certeza que la gente, más allá de escuchar o no cuál es el número de la inflación, lo está padeciendo de una manera violenta. Vos sabés que yo arranqué el programa diciendo exactamente eso. Dije, yo no necesitas vos, le digo a las y los oyentes que no necesitan que yo les diga el número de la inflación, porque la inflación, y tampoco me gusta decir la gente, porque yo soy la gente también, y mi operador es la gente, los productores son la gente, los colegas que laburan en las redes sociales de la radio son la gente, nosotros somos la gente que no necesitamos mucho el número, porque sabemos precisamente que los salarios no están a la altura de la inflación, y que precisamente como dijiste vos, lo que estábamos hablando hoy con mi operador antes de entrar al aire, que un pedacito de queso mantecoso, no primera marca ni no primera línea, está a 800 pesos en la República Argentina. Una cosa, un país que es productor de lácteos, ¿no? No, todos los aspectos se han transformado. Mira, a mí me separó, yo tengo 50 años. Todavía no estamos en ese nivel, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, mi vieja me dejaba la plata para comprar el sachet de leche para tomar la leche cuando volvía del colegio. Y no sabía cuánta plata me tenía que dejar porque a la mañana valía una cosa y a la tarde valía otra. Y eso era una hiperinflación, habrá sido por el año 83, 84, no sé, en esa época. Lo que yo estoy viendo es que esa misma desesperación y desesperanza de que no te alcances está pasando en este momento. Realmente los valores de los bienes se han disparado, se han vuelto absolutamente inaccesibles, y no solamente los bienes de lujo, como le gusta creer por ahí al oficialismo, sino las cuestiones más básicas. Ya no se puede pasar una segunda marca, hay que suspender un montón de consumos. Me parece que eso es terrible porque la gente labura y tenemos laburantes que se han empobrecido, que son pobres, que no llegan a satisfacer sus necesidades. Me parece que vamos a en una situación muy, muy crítica, que no hace falta que yo la cuente, ya la gente lo está viviendo, que es un poco lo que estamos viendo. Sí, absolutamente. Sí, yo otra de las cosas que decía es, uno ya no habla más ni de la ropa, ni de las zapatillas, hablas de la comida, ¿no? Algo tan básico y elemental como comer, como que la clase media trabajadora en relación de dependencia, bueno, lo dijo la vicepresidenta, estuvimos cubriendo el acto que hizo acá en el Teatro Argentino en la Ciudad de La Plata, y lo dijo la misma vicepresidenta de la Nación. Hoy un trabajador asalariado en relación de dependencia no llega a fin de mes. Eso es lo preocupante. Absolutamente. Mira, yo tengo el recuerdo, te insisto, de cuando era muy, muy chiquito, mis viejos compraron, con una hipoteca compraron una casa. Y me acuerdo que se iba encareciendo y que llegaba el 15 y hasta el 15 se morfaba una moneda, después del 15 empezaba a comer fideo y arroz, y a fin de mes ya era el rejunte de lo que podíamos juntar, porque se hacía el sacrificio para comprar una casa. Hoy ni siquiera es eso. Hoy es que directamente comprar la casa. Hoy olvídate, eso de tener la casa propia, el entre comillas sueño del argentino de tener la casa propia, hoy es una irrealidad. Absolutamente, y eso también es lo que le pasa un poco a nuestros jóvenes, que están pensando todo en rajarse, porque no pueden ni siquiera pensar cómo van a hacer para comprarse una casa, o cómo van a hacer para educar a sus hijos, o cómo van a hacer para sobrevivir, porque además ya tienen como incorporado que esta es la normalidad, y esta es una normalidad que no puede funcionar. No hay manera de que sigamos de esta forma. Adrián, la última, no te saco más tiempo, y desde ya te agradezco como siempre el contacto y que has sido siempre tan amable con este espacio. ¿Cuándo estimás vos? Porque viste, estamos todos los periodistas viendo que siempre pasa lo mismo en la República Argentina. Quienes trabajamos de esto hace bastante tiempo, estamos hasta el día del cierre de las listas a las 12 menos cuarto de la noche esperando que nos pasen quiénes van a ser en definitiva quienes ocupen los lugares. El espacio de Juntos por el Cambio, ¿cuándo lo va a estar definiendo? ¿Tenés alguna idea, algún estimativo? Mira, yo de nuestro lado, del lado de Patricia Bullrich, digamos, de este lado de la PASO, espero que se esté resolviendo
en breve. Creo que es una decisión que le está madurando Patricia, creo que la está conversando y debatiendo con los precandidatos, y yo también espero que lo antes posible resuelva. En mi caso quiero que sea Néstor Grindetti, creo que es la persona que puede darle respuesta a la provincia, está laburando, se está preparando para eso, y esperemos que pronto esto esté resuelto. Seguramente va a ser en las próximas semanas, no va a pasar, yo te diría que de mediados de este mes, así que ahí tendremos por lo menos una parte de la incógnita de velada. Claro, pero así nos dan margen a nosotros, los periodistas, de hacerles notas a todos los candidatos antes de las PASO, para que la gente, para que todos los habitantes de la República Argentina escuchen las distintas opciones electorales que van a tener para esta interna que se va a dirimir. Por supuesto, y esperemos que esto se resuelva rápido. De todas formas, yo creo que estas instancias previas son lógicamente, tienen sus inconvenientes para poder determinar los candidatos. Lo importante es que van a ganar, yo estoy convencido que van juntos por el cambio y que vamos a poder establecer una alternativa a todo esto, que vamos a poder dar una solución seria, más responsable, para poder sacar adelante el país. Adrián Urrelli, ha sido muy gentil de compartir un ratito de tu tarde con nosotros. Nos gusta mucho charlar con vos, sos muy claro en tus conceptos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias y que tengan una buena tarde también. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el diputado provincial Adrián Urrelli.